Bueno, hoy vamos a ver el tema de síncope. Bueno, la definición universalmente aceptada es que tiene que ser una pérdida transitoria de la conciencia debido a una hipoperfusión cerebral global transitoria. Tiene que tener estas tres características para decir que es un síncope. Tiene que ser de comienzo rápido, de corta duración y que tenga una recuperación espontánea y completa. Es importante hacer la diferencia con otras pérdidas transitorias de la conciencia que no van a ser debidas a hipoperfusión cerebral. Ambas guías, tanto la americana como la europea, hacen mucho énfasis en hacer la distinción con epilepsia. Hacen mucho hincapié en que es de los principales diagnósticos diferenciales. También alteraciones metabólicas, hipoglucemia, hiperventilación con hipocapnia. Este es el algoritmo inicial que propone la Sociedad Europea para una pérdida transitoria de la conciencia, dependiendo si es traumática o no traumática. Entonces, bueno, entre ambas tendremos el tema que se ve hoy, que es síncope, que abarca el síncope reflejo, hipotensión ortostática y el síncope de causa cardíaca, los ataques epilépticos, todas sus subdivisiones, el síncope psicógeno, y los ataques psicógenos no epilépticos y algunas otras causas raras de pérdida transitoria de la conciencia. Entonces, en este artículo marcan más o menos algunas diferencias porque existe un tipo de síncope que es el síncope convulsivo, que es el que se presenta con mioclonos posterior a la pérdida de la conciencia. Más o menos nos marcan algunas características para diferenciar entre un síncope convulsivo y una crisis epiléptica. Entonces, bueno, obviamente en la crisis epiléptica, la pérdida de la conciencia inmediata, en el síncope convulsivo, pues es tardado la pérdida de conciencia. La desviación de la mirada, pues se dice que es lateral en la crisis epiléptica, pero pues eso es un poco difícil de ver. Pero bueno, lo importante pues es el patrón de mioclono, porque generalmente en el síncope convulsivo son bilaterales y solamente abarca los músculos distales, y en las crisis epilépticas pueden ser unilaterales, movimientos asimétricos, y el tiempo de duración es muy corto en el síncope convulsivo. Okay, y en cuanto al al pseudosíncope sincogénico, pues obviamente que son facticios, entonces el pródromo generalmente no tiene, la persona pierde el estado de conciencia inmediatamente. Habitualmente con el síncope, que es verdaderamente un síncope, existe un periodo prodrómico. Puede haber mioclonías en el síncope verdadero y en el síncope psicógeno generalmente no están presentes. La alteración del periodo de pérdida de la conciencia generalmente es menor de un minuto en el síncope verdadero, y en el síncope psicógeno pues generalmente es un tiempo más retardado. Y obviamente en el síncope hay una disminución de la presión arterial, y el síncope psicógeno no está presente. Y pues en el electrocardiograma, en el electroencefalograma, pues sí vamos a ver alteraciones en el síncope verdadero y en el psicógeno no. Okay. En cuanto a la fisiopatología, pues, existen de los tres tipos de síncope, pues el primero por medio por mecanismos neuronales, que es el reflejo vasovagal. Es un cambio transitorio de reflejos que mantiene la homeostasis cardiovascular, y esto genera vasodilatación, bradicardia y baja presión sanguínea. Por hipertensión ortostática, puede ser por insuficiencia autonómica, por reflejos homeostáticos cardiovasculares, y esto es un trastorno que es habitualmente crónico. Y en cuanto al síncope cardíaco, puede deberse por arritmias o cardiopatías estructurales que conllevan una disminución del gasto cardíaco. Entonces, todas estas causas al final nos van a dar síntomas prodrómicos como mareo, sensación de desmayo, debilidad y fatiga. Existe el término que se llama presíncope, que son los episodios bruscos de de inestabilidad, en donde el paciente se recupera inmediatamente. Estos no llegan a la pérdida completa del estado de conciencia.
20% de la población adulta ha sufrido en algún momento de su vida un cuadro de síncope, pero aproximadamente solo la mitad busca atención médica. Representa el 3% de las consultas o servicio de urgencias y 1% de las hospitalizaciones. Entonces, importante, pues en jóvenes entre 10 y 30 años hay que buscar síncopes de causa neurológica y generalmente coexiste con un componente familiar. En antecedentes de familiares de primer grado hay una muy fuerte asociación. Si tenemos una persona joven que llega con síncope, habitualmente, bueno, en muchos de los casos tienen un familiar que también los presentaba. Y en adultos mayores, pues siempre pensar síncope por hipertensión ortostática. Esta gráfica igual es de la guía de la Sociedad Europea, donde nos pone más o menos cuáles son los picos de incidencia de aparición de síncope. Si vemos entre los 15 y 20 años es cuando hay un pico muy elevado, después comienza a bajar. Eh, Esto correspondería al síncope de causa neurogénica, después empieza a bajar y otra vez empieza a bajar a subir a partir de los 60 años, que corresponde al síncope por hipotensión ortostática. Entonces acá está la incidencia acumulada, pues obviamente a partir de los 20 años empieza a subir y va subiendo, subiendo. Hasta los 80 años aproximadamente el 50% de las personas que han presentado por lo menos un episodio de síncope. Ok, en esta tablita pues nos marcan más o menos los factores que tenemos a corto y largo plazo para presentar un episodio de síncope. Pues siempre se ha asociado el sexo masculino en ambos casos como un factor de riesgo para presentar síncope, la edad a mayor edad por el riesgo de hipotensión ortostática. Pero bueno, estos factores de riesgo nos hablan de que puede llegar a presentarse, de que hay que buscar alguna etiología que sea de importancia. Sí, de eso no. Ok, entonces, de acuerdo a las etiologías, así lo divide la Sociedad Europea. Síncope reflejo, síncope cardíaco e hipotensión ortostática. Entonces, finalmente, estas son todas las causas o todas las causas fisiopatológicas que pueden llevar a cualquiera de estos tres casos. Entonces, en cuanto al síncope reflejo, pues puede ser algún efecto vasopresor, cardioinhibitorio con un reflejo inadecuado, que al final lleva a un bajo gasto cardíaco, a disminución de las resistencias periféricas, y eso lleva a una presión arterial baja e hipoperfusión cerebral. En cuanto al síncope cardíaco, pues puede deberse como habíamos dicho, por una arritmia, por una cardiopatía estructural, o puede ser de origen pulmonar, que igual lleva un bajo gasto cardíaco y conlleva lo mismo. En cuanto a la hipotensión ortostática, pues existen diferentes mecanismos, ¿no? Puede ser disfunción autonómica inducida por fármacos, que es una de las principales cosas que marcan ambas guías que se debe vigilar en adultos mayores, daño estructural del sistema nervioso autónomo, una disfunción autonómica, ya sea primaria o secundaria, una alteración en el retorno venoso, depresión de volumen, que todas estas pueden llevar a exactamente lo mismo, resistencias periféricas bajas y un bajo gasto cardíaco. Ok, en cuanto a la clasificación, pues habíamos visto que estas nada más son muchas causas de síncope de etiología cardíaca, pues principalmente arritmias, enfermedades estructurales cardíacas como infartos, isquemias, displasias arritmogénicas del BD, enfermedades infiltrativas como amiloidosis, hemocromatosis, o enfermedades estructurales como tamponamiento cardíaco, hipertensión pulmonar, etc. En cuanto al síncope reflejo neurogénico, enfermedad del seno carotidio, hipersensibilidad del seno carotidio, los síncopes citacionales, que ahorita los mencionamos un poco más, y el síncope vasovagal, que es el que se da por temor, exposición al calor o estímulos que sean muy intensos. Y en cuanto al síncope de hipotensión ortostática, puede ser inducido por fármacos. Esto, como les digo, es de las cosas más importantes que marcan las guías, que siempre tener en cuenta primero, antes de hacer una evaluación completa de un síncope de una persona mayor, evaluar si tiene algún medicamento que pueda causar síncope. Eso lo ponen como cualquier agente que pueda ser vasodilatador, alcohol, antidepresivos, agentes antianginosos, antidiabéticos, antihipertensivos, etcétera. Ok, en cuanto a la valoración inicial, pues debemos iniciar con una anamnesis detallada, un interrogatorio minucioso, una exploración física y neurológica completa. Hay que medir la presión arterial, la frecuencia cardíaca, tanto en decúbito como en estación a los 3 minutos. Y debemos hacer un electrocardiograma si se sospecha un síncope por arritmia o una cardiopatía subyacente. Este es el algoritmo que plantea la AJA en cuanto a la evaluación inicial del síncope. Pues, mencionamos lo mismo, ¿no? Que iniciemos con un examen físico, con una historia clínica, con un electrocardiograma.
Eh, si es muy evidente la causa del síncope, pues no tenemos que hacer nada más. Si nos queda un poco de duda, pues hay que realizar exámenes, o sea, de estudios de gabinete dirigidos para evaluar las causas de síncope. Okay, si la causa nos indica que, o nos sugiere que es un síncope de origen por hipotensión ortostática, pues tenemos que referirlo con evaluación autonómica. Si nos habla de un síncope reflejo, pues tenemos que ir para una prueba de inclinación de mesa. Y si la evaluación inicial nos habla de un síncope de etiología cardiovascular, tenemos que realizar pues un monitoreo cardíaco dependiendo de la cardiopatía que estemos sospechando. Y aquí pone, pues, o sea, que lo podemos iniciar con un monitor cardíaco implantable o por externo. Ok, en cuanto al síncope reflejo o vasovagal, pues es un cambio transitorio en la actividad aferente autonómica que da señales parasimpáticas aumentadas y esto genera una inhibición simpática. Esto a su vez produce bradicardia, vasodilatación, caída de la presión sanguínea, reducción del flujo cerebral y síncope. Toda esta disfunción del sistema nervioso central siempre es transitoria. Entonces, bueno, estos mecanismos neurológicos que ya comentaron, pues pueden ser vasovagal, que es como el desmayo común, por una emoción intensa, dolor o estrés ortostático. Y los síncopes reflejos situacionales, pues pueden ser todos los que sean por defecación, por estimulación urinaria o después del ejercicio o comida. Entonces, tenemos una vía aferente que puede generar un síncope vasodepresor, un síncope inhibitor cardíaco. El vasodepresor genera una falla aferente en la vía simpática vasoconstrictora y lo que produce vasodilatación y produce disminución del gasto cardíaco. Y el inhibitor cardíaco, pues aumenta las señales vagales y eh, genera disminución del inotropismo y al final genera un síncope. Es más o menos esto lo que sucede aquí. Con un desencadenante emocionante lleva una vía aferente que conduce que es detectada por los vasoreceptores en el seno carotídeo en el arco órtico. Esto lleva unas señales del centro vasomotor en tallo cerebral y esto entonces esto manda una señal eferente hacia los vasos sanguíneos que produce vasodilatación tanto del lecho esplácnico como de los vasos sanguíneos periféricos. Entonces, todo esto junto, también se produce una bradicardia, pues todo esto junto obviamente genera al final una caída súbita del gasto cardíaco y es por lo cual se produce un síncope. Entonces, en cuanto a los síncopes situacionales, pues existen varios. Estos son los más comunes. Posterior ejercicio físico, son jóvenes atletas después del cese de actividad física, sea por un ejercicio vigoroso, ambientes calurosos, una depresión del volumen intravascular rápida a través del sudor. El síncope miccional, que son pacientes hombres de mediana edad, en horario nocturno, sin síntomas premonitorios y se asocia mucho a la ingesta de alcohol. El asociado a tos, que es la pérdida de la conciencia después de episodios de tos vigorosa, y son pacientes susceptibles quienes habitualmente presentan una enfermedad obstructiva de la vía aérea. Y el síncope asociado a risa, y son cuando se produce un incremento de la presión intratorácica, lo cual genera un reflejo vasovagal que genera todos los mecanismos que ya vimos. El asociado a la deglución, que es cuando la estimulación de mecanorreceptores esofágicos causa un reflejo vasovagal con inhibición del sistema de conducción cardíaco, y el síncope del seno carotídeo. Este es muy habitual en pacientes ancianos que cuando se genera compresión mecánica del seno y masaje al girar la cabeza, genera un reflejo vasovagal, el cual genera el síncope. Y las características del síncope mediado por mecanismos neurológicos, pues, bueno, ya hablando del síncope reflejo, pues estos generan síntomas de intolerancia ortostática como mareo, sensación de desmayo o fatiga. Existen manifestaciones que van a ser premonitoras o que nos pueden hacer pensar en el síncope como diaforesis, palidez, palpitaciones, náusea, hiperventilación e incluso bostezos. Entonces, existen factores predisponentes y estímulos desencadenantes que se ha visto que son muy susceptibles de generar síncope, como una postura vertical inmóvil, una temperatura ambiental elevada, consumo de alcohol, hipoxemia, anemia, dolor y emociones intensas. Se dice que esto, como ya les había dicho, siempre existe una base genética, siempre hay una mayor incidencia en síncope en pacientes de primer grado de sujetos que ya se desmayan. En tratamiento del síncope reflejo, pues es principalmente tranquilizar al paciente, tratar de evitar en la medida de lo posible los estímulos desencadenantes. Ahorita lo de expansión de volumen circulante mediante administración de sal y agua, cada guía tiene un punto diferente con respecto a eso y
maniobras isométricas de contrapresión en las extremidades, como cruzar piernas, empuñar las manos y tensar brazos. Esto se dice que solamente se tiene que hacer en el periodo prodrómico del síncope. Entonces, no en todos los pacientes estas maniobras sirven porque no todos los pacientes tienen un periodo prodrómico lo suficientemente largo para permitirte hacer maniobras. Entonces, ya cuando eso falla, pues el uso de fluocortisona o fármacos vasoconstrictores, beta antagonistas en pacientes con resistencia al tratamiento conservador. Esto es recomendación de expertos porque no existe evidencia consistente. Ok, este es el algoritmo planteado por la Sociedad Europea, que lo primero es, como les digo, formación y medidas en el estilo, cambios en el estilo de vida, o sea, tratar de evitar aquellas situaciones que sean predisponentes al síncope, pero cuando esa es una recomendación clase 1, pero cuando es una forma grave o recurrente del síncope, si existe el síncope reflejo, si existe un fenotipo de presión arterial baja, pues entonces cuando empezamos el tratamiento farmacológico con fluocortisona o midodrina. Como les digo, esta es una recomendación 2B, o sea, finalmente no es una recomendación tan fuerte porque no existe evidencia que realmente funcione en todas las personas. Las maniobras de contrapresión, los europeos te dicen que siempre se traten de hacer, pero los americanos te dicen que, bueno, no en todas las personas existe este periodo prodrómico lo suficientemente largo para permitirte realizar maniobras de contrapresión. Si existe el periodo prodrómico, si son muy cortos, pues que el tratamiento lo guíes con un holter insertable en casos seleccionados. La verdad es que eso es un poco ya irreal de nuestro medio. Entonces, bueno, siempre hacen mucho hincapié que aquellos fármacos que te puedan producir vasodilatación o te puedan producir una activación del sistema nervioso simpático autónomo, eh, trates de interrumpirlos o reducir la dosis hasta lo mínimo necesario. Hace mucho hincapié ambas guías en eso. Y bueno, si el 5P es predominantemente de cardioinhibición, pues te dice que entonces se utiliza estimulación cardíaca, que bueno, eso ya son procedimientos de electrofisiología. Este es el algoritmo de los americanos, más o menos pone lo mismo, que educar al paciente mucho en su enfermedad, en el pronóstico de la misma, decirle que, bueno, finalmente, si se estudia bien y se encuentra que es un síncope reflejo, el pronóstico es bueno, solamente es evitar las situaciones que puedan conllevarlo. Y bueno, ponen mucho lo de las maniobras de contrapresión y lo de ingesta de sal y fluidos. Entonces, en caso de que a pesar de esas maniobras persiste el síncope, pues ya van exactamente a lo mismo, de midodrina, fluocortisona, betabloqueadores en pacientes selectos, entrenamiento ortostático con las maniobras, etc. Los americanos también ponen como una recomendación 2B, inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina. Entonces, en este paper marcan las diferencias entre lo que dicen los americanos versus lo que dicen los europeos en cuanto al manejo de síncope reflejo. Lo hacen en cuanto a los tres síncopes. Entonces, bueno, coinciden mucho en lo de educación del paciente, en las maniobras de contrapresión, cuanto lo tengas disponibles, en el tratamiento ortostático a través de la mesa de inclinación. Y los americanos ponen una recomendación eh, que promueven el consumo de sal y de agua o sea, de fluidos, una adecuada hidratación para el síncope reflejo, y los europeos no emiten una recomendación específica a eso. O sea, lo ponen en su algoritmo que se trate de hacer, pero no emiten una recomendación específica. En cuanto a la terapia farmacológica, pues o sea, sí cambia la recomendación que se establece en cuanto a los beta bloqueadores y la midodrina. Los americanos te dicen los beta bloqueadores pueden ser una opción razonable en pacientes que tengan más de 42 años con episodios recurrentes de síncope reflejo. Y los europeos te dicen que no existe evidencia para poder dar esto, entonces que estos fármacos no están indicados. Se lo ponen como una recomendación tipo 3. La midodrina, pues entonces los americanos te dicen que es igual un medicamento razonable. Si no tienen historia de hipertensión, falla cardíaca o retención urinaria, y bueno, los europeos te dicen que igual puede ser un medicamento factible en algunos casos seleccionados. Lo demás, la verdad es que y lo de los inhibidores selectivos de la recaptura de serotonina, los americanos te dicen que puede ser una opción, ya cuando todas tus otras medidas terapéuticas fallan, los europeos no lo toman en cuenta.
El otro tipo de síncope, que es por hipotensión ortostática, es cuando se genera una falla simpática vasoconstrictora. Para el diagnóstico tiene que ser un descenso de la presión arterial sistólica de por lo menos 20 milímetros de mercurio o 10 milímetros de mercurio de la diastólica en los siguientes 3 minutos al tener un paciente en bipedestación. Esta es una prueba esta es una prueba de mesa inclinada donde se hace más o menos lo mismo. Entonces se pone el paciente en bipedestación. Entonces, y se le realiza un monitoreo continuo de la presión. Entonces, como pueden ver, si cae más de 20 milímetros de mercurio de sistólica o 10 milímetros de mercurio en diastólica, se establece el diagnóstico de síncope por hipotensión ortostática. Existe el término de hipotensión ortostática tardía, que es aquella que ocurre 3 minutos después de que alguien se pone en pie. Y esto se dice que es una forma inicial de disfunción simpática adrenérgica. La fisiopatología es más o menos esta. Igual existen desencadenantes hemodinámicos, que es al ponerse en bipedestación, que es sensado por los vasoreceptores arteriales en el cero carotidio, igual en el arco aórtico, que llevan fibras aferentes a través del nervio vago y glosofaringio al centro vasomotor. Esto igual no se produce la incompetencia cronotrópica necesaria para poder aumentar el gasto cardíaco lo suficiente para la compensación al ponerse en bipedestación. Y estas igual se envían otras señales aferentes hacia ganglios simpáticos preganglionares, en donde se produce igual. No es capaz el sistema nervioso autónomo de producir la suficiente vasoconstricción necesaria para mantener la presión arterial en los vasos sanguíneos. Entonces, por eso se produce el síncope. Ok, y síntomas de hipotensión ortostática pues, son mareo, sensación de desmayo y presíncope, síntomas vagos con debilidad, fatiga, lentitud cognitiva y cefalea. Y finalmente, pues, lo más importante es que esto tiene que presentarse con respuestas al cambio postural. También existe algo que se llama hipotensión de cúbito dorsal. Esto es generado por una falla autonómica que se reproduce la respuesta contraria a la que esperaríamos. Entonces, en decúbito hay un incremento de la presión arterial porque se produce ese cronotropismo positivo y esa vasoconstricción que no se produce al estar en decúbito. Perdón, estar en bipedestación y puede afectar hasta el 50% de las personas que tienen síncope por hipotensión ortostática. Bueno, estas son enfermedades que se han visto asociadas con hipotensión ortostática, las enfermedades neurodegenerativas, son las sinucleoidopatías, como enfermedad de cuerpos de Lewy, Parkinson, la falla autonómica originada por neuropatías periféricas, como diabetes, amiloidosis, neuropatías hereditarias, Sjögren, neuropatía autoinmunes, neuropatías por VIH o paraneoplásicas, la hipotensión postprandial, la iatrógena, que es la inducida por fármacos, que les digo que siempre hace mucho énfasis en esto, y finalmente la hipovolemia. En cuanto al tratamiento de la hipotensión ortostática, siempre te menciono mucho de eliminar las causas reversibles, todos aquellos fármacos que te puedan producir vasodilatación o un cronotropismo negativo. Y los movimientos por etapas, se habla mucho de la educación de cómo pararse el paciente, entonces que no al estar en decúbito no se incorpore inmediatamente a la bipedestación, sino que pase por varias fases, ponerse de lado, sentarse, bajar las rodillas y ya luego pararse, para evitar los episodios de hipotensión ortostática, para darle al corazón el tiempo suficiente para poder generar el cronotropismo necesario para que no se caiga la presión arterial. Igual las maniobras isométricas de contrapresión, porque eso aumenta la presión intravascular a nivel periférico, pues puede disminuir la cantidad de episodios de síncope. Y la elevación de la cabecera de la cama para reducir eso que les digo de la hipertensión de cúbito dorsal. Igual siempre pues, el aumento de consumo de líquidos y sal. Una vez que fracasa el tratamiento con medidas farmacológicas, no farmacológicas, perdón, la intervención farmacológica con acetato de fluocortisona y vasoconstrictores como midodrino. Es más o menos el mismo tratamiento. Todos, igual los europeos marcan esto, ¿no? Si hay un síncope por hipotensión ortostática, igual formación medidas en el estilo de vida, en lo que les comento de los cambios posturales, que sean por etapas, que no siempre sean, que no se incorpora el paciente en bipedestación de manera inmediata, e hidratación e ingesta de sal adecuados. Aquí los europeos sí ponen es que es una recomendación clase 1 en este tipo de síncope, que el paciente en todo momento esté bien hidratado y con cantidad y con consumo de sodio lo suficientemente alto. Igual te comentan que tu primer paso siempre tiene que ser interrumpir aquellos fármacos que puedan ser vasoactivos o cronotrópicos negativos.
Entonces, si a pesar de esto los síntomas llegan a persistir, pues entonces inicias con maniobras de contrapresión, con medidas de compresión de miembros periféricos, con cabeza elevada durante el sueño para disminuir la hipertensión en decúbito. Si no, pues ya te vas a fármacos que pueden aumentar la presión arterial, como hidrodina, fluocortisona. Ok, el algoritmo de los americanos dice más o menos lo mismo. Una vez que confirmas el diagnóstico con un cambio de postura al estar en paciente en bipedestación de 20 milímetros de mercurio o 10 milímetros de mercurio, eh, quedan varias opciones, pues buscar causas neurogénicas de hipotensión ortostática, entonces puedes hacer una prueba para que el paciente ingiera agua y ver si con eso el paciente responde bastante bien. Si no, pues te dicen que si sí responde, pues te dicen que te vayas más a ingesta de sal y agua, es más o menos lo mismo que los europeos, medicamentos para elevar la presión arterial, pero pues ellos hacen mención de lo creo, tienen como una recomendación 2B en casos que falle el tratamiento con los primeros fármacos. Igual, como les digo, no siempre mucho énfasis en quitar aquellos medicamentos y pues evitar sobre todo la deshidratación. Ellos concuerdan mucho en lo de la ingesta fuerte de líquidos para evitar cualquier episodio de deshidratación y lo ponen como una recomendación 1. Pues otra vez esta tabla que compara las diferencias entre lo que establecen las guías americanas y las europeas. Bueno, igual ambas guías concuerdan mucho en lo de la hidratación. Como les digo, lo diferente es que los americanos ya mencionan otros medicamentos como la piridostigmina, el ocreótido, que si bien ellos mismos dicen que no existe suficiente evidencia, pero tiene que ser para aquellos casos en lo que a pesar de una correcta hidratación, a pesar de la ingesta correcta de líquidos, los pacientes no llegan a responder, ya les pasaste por fluocortisona, ya lo pasaste por midrodina y a pesar de eso siguen haciendo hipotensión ortostática. Bueno, que el ocrótido o la piridostigmina puede ser una opción viable, aunque no se cuenta con suficiente evidencia. Ok, y el 5P, por último, el 5P cardíaco, es aquel que se ve por arritmias o cardiopatías estructurales. Puede ser por arritmias que generan disfunción del nodo sinusal, como un bloqueo SA, una taquicardia, un síndrome de taquibradicardia, bloqueo sabe a partir de MOVIS 2 o de tercer grado. El 5P por bradicardia o asistolia, que se conoce como un ataque de Stokes-Adams. Taquiarritmias por una taquiventri, ese depende mucho de la frecuencia cardíaca porque se genera una contracción ventricular ineficaz, por eso genera una disminución del llenado diastólico y finalmente pues conlleva una isquemia miocárdica concurrente. Eh, Arritmias, pues la inestabilidad fisiológica, mutaciones en genes de subunidades de conductos iónicos, que es lo que genera los síndromes de QT prolongado, el Brugada. Aquí no se ve, pero aquí está la tabla de los tipos de síndromes de QT largo. Yo alguna vez les presenté un caso de un síndrome de QT largo tipo 2 por una mutación de un gen de un canal de potasio. Finalmente, todos estos te pueden llevar a síncope. El QT prolongado, pues obviamente es una repolarización cardíaca prolongada y predispone a arritmias ventriculares y es muy predisponente de ataques de muerte súbita con una taquiventri polimórfica e incluso con la posibilidad de carga de fibrilación ventricular. El síndrome de Brugada pues es una mutación de la subunidad alfa del conducto NASCN54, puede generar una fibrilación ventricular idiopática y anomalías electrocardiográficas del BD sin que exista una lesión estructural aparente. Y finalmente, pues, la taquicardia polimórfica catecolaminérgica está presente por rasgos genéticos muy heterógenos, pero finalmente conlleva arritmias ventriculares y muerte súbita inducida por ejercicio o estrés. Bueno, también puede, como les dije, puede ser presentado por enfermedades estructurales como valvulopatías, isquemia miocárdica, miocardiopatía hipertrófica, masas cardíacas, o derrame pericárdico. Todo esto, pues, al final lleva a lo mismo, a disminución del gasto cardíaco y a ritmogénesis. El tratamiento depende mucho del trastorno subyacente. En casos en que se pueda tratar la arritmia, pues se utilizan fármacos antiarrítmicos o procedimientos de electrofisiología como ablación o incluso introducir un DAI, un cardioversión con desfibrilador. Bueno, y los factores precipitantes, pues actividades como toser, la defecación, el estrés emocional, el hacer ejercicio, pues, que aumentan la frecuencia cardíaca. Está muy interesante porque en la mayoría de los pacientes que tienen, por ejemplo, en los síntomas de QT largo, la mayoría de los pacientes, al hacer, una persona normal, al hacer ejercicio o actividad física, debería cortar el QT
por el aumento del cronotropismo, que genera un aumento en la velocidad de repolarización de los ventrículos, entonces debería cortarse el QT, pero aquellas personas que tienen arritmias, pues al hacer ejercicio, esos esos canales de sodio, potasio deficientes, generan que el QT se prolongue al hacer ejercicio. Entonces, esa es la causa de por qué a veces a algunos deportistas les pasa esto. Entonces, que pueden caer incluso en fibrilación ventricular o en taquicardia ventricular al momento de hacer ejercicio. Y bueno, igual más o menos las recomendaciones que nos establecen los europeos y los americanos en cuanto a cómo se debe abordar el síncope cardiogénico o cómo se debe tratar. Bueno, ellos ponen, los europeos son mucho más detallados, entonces, en cuanto te dice que coloques un dispositivo de sensamiento electrofisiológico implantable, los americanos te dicen que en cualquier momento en que tú sospeches de alguna etiología rítmica, coloques un dispositivo invasivo para evaluar la causa de la arritmia. Los europeos son más conservadores, te dicen que primero hagas una evaluación inicial, que si tienes un paciente que ya presentó síncope con características cardiogénicas, que tomaste un electrocardiograma, identificaste algún patrón raro, un QT largo, una arritmia, algún ritmo que no fuera sinusal, entonces que ahí entonces inicies una evaluación con dispositivos implantables. En cuanto a la prueba de ejercicio, pues te dicen que los americanos y los europeos concuerdan mucho en que si tienes un paciente que ya se presentó con síntomas durante el ejercicio, que pues realices la prueba. Y estudios electrofisiológicos, igual los gringos te dicen que a todos los pacientes los lleves a estudios electrofisiológicos para ver si hay algún foco ectópico. En el momento en que tú sospeches, los europeos son más conservadores, te dicen que si tiene el paciente alguna causa etiológica que sea muy clara, o sea, algún infarto al miocardio o alguna otra patología que pueda ser infiltrativa o que pueda generar daño directo al miocardio, entonces ahí generes una evaluación. Eh, y listo. Eso es todo. ¿Alguien tiene alguna duda? Sí, de hecho te lo pone mucho en hipotensión ortostática. Familias, o sea, serían parte de las medidas de compresión. Ajá, es que hacen medidas de contrapresión, que son las de cruzar las piernas, y sí te ponen medidas compresivas, y entre ellos lo mencionan, usar medidas de compresión. Ajá, medidas de compresión para, o sea, justamente como hay una vasoconstricción ineficaz, pues te dice que eso te puede ayudar mucho con esa parte. Entonces, que el utilizar medidas de compresión más en periodos de decúbito prolongado puede ayudar bastante al momento de ortostática. Sí, sí lo mencioné. Es que es difícil, incluso ellos te dicen que pues es que los gringos tienen una postura de si en el momento que tú sospechas alguna causa cardíaca, tuviste un síncope que parece que tienes banderas rojas, que lo agarraste en un ritmo que fuera irregular, o sea, un ritmo no sinusal, o que, o que tienes alteraciones en el electro, como un QT largo, pues te dice que inmediatamente, que incluso te que es el Holter, que te vayas a dispositivos implantables directamente. Hay estudios de electrofisiología, pero sí, como de manera inicial, si tienes la sospecha de causas cardíacas, pues sí, de las principales son arritmias, entonces tendrías que buscar un Holter, como le pasó a este, ¿cómo se llama este, el danés que se... Ajá, ¿alguien se acuerda? Eriksen. No. O sea, sí, pero unos segundos y revivió. Eriksen, sí. Pues nada más quedarnos que también cuando seguimos escuchando la arritmia y el Holter no va a descansar, o sea, la verdad es que diagnostica un pequeño porcentaje de los que podríamos encontrar en este estudio. Cuando supongo hacer una prueba de mesa inclinada o haces los dos. Es cuando sospechas cardíaco, el Holter, una arritmia, cuando tienes los dos pródromos o algo que lo desencadena,
como los cambios de postura, te vas para ortostático. En el caso de potencia ortostática, es una sensación como el marido de esos profesionales. Habitualmente sí, o sea, sí lo presentan, de hecho incluso las primeras tablitas que puse, ellos, bueno, en ese artículo mencionan que independientemente del tipo de síncope, habitualmente muchos se presentan con un pródromo, o prácticamente todos, pero varía la duración, o sea, ese periodo prodrómico puede ser muy corto en algunas personas, puede ser muy largo en otras. Pero sí se considera un pródromo. Y lo de la mesa inclinada, comentó Héctor, incluso hay unas recomendaciones hay entrenamientos en mesa inclinada donde acostumbras al paciente a estarse levantando de manera, Como tipo de rehabilitación. ajá, algo así para que tolere, exacto, para que tolere más el ponerse de pie, pero pues está medio feo, ¿no? ¿Han visto cómo se hacen las pruebas de mesa? No, nunca. ¿Nunca han visto presenciado? Pero de Bueno, lo vi en House. ¿Mande? No, porque es un escenario controlado, pero es lo que les ocurre. Requieres un cuadro de paro, docente experta para intubar. ¿Mande? No, eso es un vaso de todo. Son momentos de presión cero. Exacto. Hay latido, pero no hay presión. ¿Y la segunda? A lo mejor en rehabilitación cardíaca. Es que no hay la mesa. Lo que llegan a utilizar en los hospitales, así como nosotros, es en la de raíz aquí. En donde te van lo van así, levantando. llega el cardiólogo con todo el equipo. Ahí lo tienen monitorizado hasta que le bajan el suelo. No, y luego te ponen adrenalina y a veces subes o bajas. Porque las mesas que están las presentaciones están sujetos de todos lados. Ajá, están agarrados. Bueno, yo lo... Aquí está, yo sé que sí, en México. Se utilizan las máquinas de las- No sé si en el centro médico o en el Pero Instituto de es Cardiología, que hay muchas veces que no necesitas llegar a que te haga presión cero, ¿no? O sea, con un descenso brusco de la presión paulatino. Con eso. o en la Y el paciente tiene autonomía. llegar Porque si nos llevan hasta casi la Sí, sí, están así. ¿no? Y Aparte pueden bajar y subirlos rápido con esas mesas. Yo lo vi en Doctor House. En Doctor House. Y sí lo hacían muy rápido. entonces, ¿qué se hace? Ahora entiendo por qué es la Wikipedia. Entonces, ¿qué hacen? La prueba. No, sí se hace la En la prueba sí hay. Sí. Pues O dan también prueba ya inclusive de